Quiero que levanten su Biblia, vamos a hacer nuestra confesión de fe el día de hoy. ¿Quién cree que el Señor quiere hacer un cambio rotundo en tu vida? Amén. Así que levanta alto tu Biblia. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y con un fuerte aplauso le vamos a dar la bienvenida a todos los que nos ven a través de nuestros medios de comunicación. Es una bendición tenerlos en medio de nosotros. Hoy estamos iniciando una serie que hemos llamado 180 grados. Porque creemos que Dios está haciendo un llamado muy particular a cada uno de nosotros. Como persona, como ministerio, como familia, nos está haciendo un llamado específico. Y mire, para mí es un llamado que me emociona, porque es como una historia de amor que se desarrolla enfrente de nosotros y es aquel amado que nos hace una invitación muy particular. Y le hemos llamado 180 grados porque yo creo que en nuestro corazón tiene que estar la disposición de responderle a Él a tal punto que estemos dispuestos a hacer un cambio de 180 grados. O sea, si vamos para el norte, estar dispuestos a ir al sur si es que el Señor te pide eso. Y hablamos de grados porque si usted ha visto cuando hay un piloto en un avión y está yendo hacia un lugar, está constantemente rectificando que esté caminando o esté yendo hacia la dirección correcta. ¿Y cómo lo hace? Viendo que no esté separándose ni un solo grado de la dirección a la cual va. Porque si hay un cambio, si no va hacia los grados que ha estipulado, sino que un grado a la derecha o 2 o 3 o 4 o 5, aunque sea un número poquito lo que se ha retirado del punto hacia donde se dirige, cuando se viene a dar cuenta se ha ido alejando y alejando y alejando. Y es necesario rectificar. Así que esta serie que va a durar unos 3 domingos, el Señor nos va llevando a rectificar nuestros caminos, de forma que nos alineemos a ese lugar hacia donde Él nos ha llamado a caminar con Él. Y si Él nos dice, es necesario rectificar 1 grado, 2 grados, hasta 180 grados, tú vas a decir, sí Señor, estoy dispuesto. Quiero hacerlo porque quiero acercarme cada vez más a ti, no alejarme en ningún momento. No es nuestro deseo, ¿no es cierto? Estamos aquí porque deseamos acercarnos a Él, queremos conocerle más, queremos hacer su propósito para nuestra vida. Pero si hay 1 grado, 2 grados, 3 grados que nos aleja del Señor, el día de hoy tenemos un llamado de parte de Él que dice, acercaos. Y ese llamado lo encontramos en Zacarías 9:12. Si usted me acompaña ahí, ese es el pasaje que vamos a tomar de base en este tiempo. Zacarías capítulo 9, verso 12. Y dice así, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. En este pasaje, el remanente de Israel se le manda que retorne a la fortaleza. ¿Y qué es esta fortaleza? En Joel 3:16 dice, Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. O sea, cuando Él dice, volveos a la fortaleza, el Señor está haciéndonos un llamado. Y yo creo que ese pasaje es un pasaje profético donde no solo está hablando de aquel tiempo, sino que Él nos está trayendo esa palabra viva para nosotros el día de hoy. Y nos está diciendo, volveos a mí, volveos a la fortaleza, volveos a mí que soy el Señor, tu fortaleza. Ese llamado particular que Él nos está haciendo a cada uno de nosotros. He partido este mensaje en 3 diferentes partes. Parte número 1, la que nos hace pensar específicamente en volveos. Porque cuando hay un llamado de volverse a algún lugar, creo que nos está diciendo,
no estás en el lugar que debes de estar, regresa. Vuelve a aquel lugar, vuelve a un lugar donde estabas antes, volveos. Y ese llamado es muy importante que cada uno de nosotros lo recibamos, porque es un recordatorio o una llamada que el Señor nos está haciendo de corregir rumbo. Nos está llamando a decir, mira, no estás yendo donde debes de ir, no estás caminando donde estás caminando, ¿hay que corregir algo? Y la pregunta que yo quiero decirles es, para que cada uno lo piense, ¿cuántos grados, Señor, tengo que corregir? ¿Qué tengo que corregir, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo regrese? ¿Cuánto? ¿Cómo? Porque Él nos ha hecho algo en el corazón. Él vino y nos salvó. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan el día en que el Señor les salvó? Que entregaron su vida a Él por primera vez y fueron salvos. Solo. No todos. ¿O será que tienen un amarrado su bracito y no pueden subirlo? Yo creo que todos recordamos ese día maravilloso cuando nosotros le entregamos nuestro corazón, nuestra vida a Él, y Él vino a morar en nuestro corazón. ¿Qué sucedió? Miren, hay un nuevo gozo, una nueva alegría, una nueva paz, un deseo de conocerle a Él más y más y más, que el tiempo no nos saciaba para leer la palabra y decir quién es a quien yo le he dado mi corazón, a quién es al que yo debo de servir, porque yo quiero conocer a mi Dios, yo quiero saber lo que Él piensa de todas las áreas de mi vida, y esa emoción, ese deseo de compartir aquello que le ha sucedido a usted, a todos los que están a su alrededor, porque usted no puede pensar que las demás personas no conozcan y no tengan lo que usted ha recibido. ¿No es cierto? El amor que se siente en el primer amor. Yo siento que el Señor nos está diciendo, volveos a mí. Volveos a enamorar, volveos a sentir ese gozo, esa paz, esa pasión, ese deseo por permanecer ahí en mi presencia, buscándome 1, 2, 3 horas, y no te sacia el tiempo, porque quieres más de Él. ¿Cuántos grados debo de rectificar para volver a ese lugar donde me siento enamorada, donde me siento que no me alcanza para conocerle ni compartir de Él con los demás? Pues es un llamado que el Señor nos está haciendo. Pero yo quiero recordarles así rápidamente, a través de Lucas capítulo 7 y capítulo 8, por medio de 4 milagros que vamos a ver ahí en ese pasaje, una serie de milagros que nos muestran lo que ocurre en la salvación. Cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, aquí lo vamos a ver a través de 4 milagros específicos que el Señor hizo. Y la verdad es que si usted tiene hambre y sed de la palabra y de conocer más al Señor, yo les invito a que lo lean despacio en su casa, el capítulo 7 y el capítulo 8. Pero acá en estas 4 milagros que vamos a ver, vemos las ocurrencias del verbo salvar de 4 diferentes formas. Número 1, encontramos en el verso 37 y dice: y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía de perfume. Acá encontramos a una mujer pecadora, dice la Biblia. Mire, cuando uno lee una mujer pecadora, ¿qué se imagina usted? Pues se puede imaginar de todo, ¿no es cierto? Porque inclusive decir una mentira, usted está pecando. Entonces puede ser desde, como dicen, ¿verdad?, una mentirita blanca o un pecado blanco. No hay nada de eso. Pecado es pecado. Hasta lo peor que usted se puede imaginar. Pero ahí lo dice así fuerte, ¿no es cierto? Una mujer pecadora se acercó a Jesús. ¿Y qué sucedió? ¿Qué es lo que Jesús nos dice de ella? Y lo vemos en el verso
50. Bueno, después que ella se acercó, el Señor dice que dejó que ella lavara sus pies con sus lágrimas y secara sus pies con su cabello. Y cuando Simón le dijo, supongo que, el 44, y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué hizo Jesús a la mujer? Le perdonó sus pecados. Una de las cosas que sucede en la salvación o que Jesús hace a través de la salvación en tu vida es que perdona tus pecados. ¿Cuántos tenía esta mujer? Muchos. ¿Cuáles? Solo tu imaginación puede decirte. Pero lo que sí te puedo decir con claridad es que Jesús perdona los pecados. ¿Cuáles? Todos. Todos. Todos los pecados Jesús los sana. El otro milagro que vamos a ver es el endemoniado gadareno. Y lo encontramos en el verso 27 del capítulo 8. Dice, y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Este hombre estaba endemoniado y cuando le preguntó el Señor, ¿cómo te llamas? Le dice, Legión. Habían muchos demonios dentro de él. ¿Qué sucede en el momento de la salvación? Mire el verso 35. Dice, salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Y los que habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado, salvado. El que había sido endemoniado estaba totalmente sano. Entonces vemos ya dos instancias. Número uno, el pecador había sido perdonado y ahora el endemoniado había sido libertado. Todo esto viene a nosotros cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Él la había libertado. Encontramos entonces salud espiritual y salud mental. Próximo milagro es la mujer con flujo de sangre en el versículo 43 y dice, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre y Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? En el versículo 48 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Encontramos aquí entonces enfermedad. La salvación trae sanidad total. Ella había ido con muchos médicos y todos habían dicho imposible. Cuando hoy es imposible, es cuando es la posibilidad de que Él entre a hacer un milagro. Cuando Él se manifieste con toda su autoridad y haga ese milagro. Pero entonces encontramos aquí que a través de la salvación recibes sanidad completa.
Y número 4, en el verso 49, una niña que murió, dice, mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaron de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. ¿Qué sucedió? Inclusive la muerte venció. Jesús venció a la muerte cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Qué nos dice esto? Cuando Él te salva, viene a salvar espíritu, alma, cuerpo. Y no hay nada que se quede ahí en medio. Él hizo el milagro completo en tu vida. Inclusive venció la muerte. Cuando Él dice acercaos a mí, Él está diciendo acercaos a mí confiados de que todo eso que yo he hecho, lo he hecho para ti. Recuerda lo que he hecho por ti. Recuerda lo grande que sucedió cuando tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, porque fuiste salvo. Tus pecados han sido perdonados. Si estabas endemoniado, en el nombre de Jesús esos demonios se van. Si estabas enfermo, en el nombre de Jesús tu cuerpo se alinea a sanidad. Inclusive la muerte vence. Todo eso hizo Él por ti. Cada una de esas cosas. Por eso el gozo de la salvación. Por eso cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador, tienes ese gozo del primer amor. Porque sabes, recibes de un solo golpe todo aquello que Él hizo por ti. ¿Y qué nos dice Él el día de hoy? Volveos a mí. Volveos, retoma todo aquello y ven a encontrarte conmigo en ese primer amor. En esa frescura de gozo, de paz, de pasión por mí. ¿Y cómo miro yo esto que Él está haciendo en nosotros? Y cómo quisiera que ustedes se fueran a su casa pensando en lo que Él va a hacer en ustedes en estos días. Es una historia de amor. Eso es. Él quiere que nos enamoremos con Él nuevamente. Él quiere que rectifiquemos nuestros caminos. Mire, con una relación normal de novios, amistades, matrimonio, lo que sea, a veces hay palabras que se cruzan, ¿no es cierto? Y se duele el corazón. Y la próxima vez que usted habla con la persona ya está como, vamos a ver si no vuelve a decirme esa palabra porque eso me golpea. ¿Y eso qué hace? Va alejándonos, ¿no es cierto? Y si permitimos que esas cosas queden en nuestro corazón y vayan sumándose y sumándose y sumándose y sumándose, cuando nos venimos a dar cuenta, ya no estamos tan cerca como antes. Pues eso es lo que Dios está hablando. Él está diciendo, déjame nuevamente entrar a tu vida como el primer día y enamorarte nuevamente y que volvamos a empezar como en el principio. De forma de que rectifiquemos nuestro camino. ¿Cuántos grados, Señor? No importan cuántos grados. La cosa es que estemos dispuestos a rectificar y decir, Señor, quiero nuevamente estar completa y totalmente enamorado de ti. En Juan 10:10 es un pasaje que me gusta recordar muchas veces, porque cuando caminamos y tenemos esas situaciones que nos van alejando del Señor, este pasaje nos reubica, ¿verdad? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Porque hay circunstancias en nuestra vida que por X o Y razón nos van alejando de nuestro Señor. O sea, nosotros creímos por algo y oramos y confesamos y estuvimos ahí, pero no pasó. Entonces, en vez de decir, Señor, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo quieres que sigamos? ¿Hacia dónde creemos la próxima vez? Nos duele nuestro corazón o nos desanimamos o nos entra desesperanza. Y entonces permitimos que nos vayamos alejando un poquito.
que vayamos dejando nuestra pasión y nuestra emoción y nuestra fe. Y nos vamos como apagando, ¿no es cierto? Pero si recordamos que el que viene a robar, a matar y a destruir es el enemigo, no es Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace? Ese versículo dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si nos recordamos de eso, como que nos es fácil regresar al camino, como que nos es fácil retomar aquello que Dios nos ha dado para soñar, aquellos sueños, aquella esperanza que tenemos en Él. Y retomamos. ¿Sabe? Un ejemplo que tenemos en la Escritura es Abraham. Abraham, él dice la Escritura, creyó en esperanza contra esperanza, porque él tenía una promesa, pero a veces las circunstancias no se alineaban a esa promesa. Y no se desmotivó, y no dejó de creer, y no se alejó de Dios, sino que él se acercó más a Dios. Él fortaleció su fe. La palabra, el Señor le dijo: tú vas a ser padre de muchas naciones, pero no tenía hijos. ¿Cómo va a ser eso? Ya era muy grande, ya era anciano. Imagínese usted en esa posición. Usted recibió una palabra de Dios de que su familia iba a estar unida, pero no lo mira. ¿Qué va a hacer? ¿Va a renegar? ¿Va a decir Dios no cumplió su promesa? ¿O va a seguir creyendo? Porque Él lo va a hacer a pesar de. Él lo va a hacer, tal vez no como usted pensó, pero lo va a hacer. Y Dios le da a Abraham un hijo. Y entonces el hijo de la promesa, ¡yay! ¡Qué alegre! Pero le dice: ahora llévalo al altar. Imagínese, Él es el cumplimiento de la promesa. ¿Cómo así, Señor? ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que lleves al altar aquello que tú pensabas que era lo que Él te había dado? ¿Pero por qué hace eso el Señor? Número uno, porque quiere ver cómo estás en obediencia, cómo está tu corazón. Pero yo creo firmemente que muchas veces nosotros como humanos, y es muy fácil que nos pase, ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra adoración, si quiere ponerle de esa forma, a veces nos confunde un poco, pero todo idolatramos aquello que Dios nos ha dado. En el sentido de Abraham, pudo haber sido su hijo. Él es el cumplimiento de la promesa. Así que voy a cubrirlo, voy a protegerlo, voy a hacerlo. Y miren, Él es la promesa. Ahí está la promesa. Y lo que nos pasa es que nos olvidamos de aquel que hizo que la promesa viniera. Aquel que nos dio la vida, aquel que merece toda la honra, la gloria, la alabanza. No el fruto, sino que nuestro Dios. No lo que Él nos ha dado, sino que a Él. Y rapidito nosotros nos volteamos a aquello que se puede tocar, ver y sentir. Y nos olvidamos de aquel que nos dio la gracia para tener aquello que se ve, se toca y se siente. Y Dios le dice a Abraham: lleva a tu hijo al altar. Y Abraham dice: sí, Señor. ¿Por qué? Porque él miraba y conocía al Dios que estaba sobre lo que se ve. Muchas veces Dios nos dice: entrégame aquello que más amas, aquello que te ha dolido, aquello que yo te he dado. Y usted dice: no puede ser. Pero es una prueba a tu corazón, es una prueba a cómo estás, es una prueba a ver si de verdad le crees a Él que es tu fortaleza. Y Él te dice: volveos a la fortaleza. Él sabe que fácilmente ponemos nuestros ojos en la entrada de dinero mensual que tenemos. Fácilmente ponemos nuestros ojos en nuestro esposo o en nuestra esposa. Ahí está quien nos va a sacar de los problemas. Fácilmente ponemos nuestros ojos en nuestro jefe, en el gobierno, en lo que sea. Pero Él nos está diciendo: volveos a mí, yo soy la fortaleza. Pon tus ojos en mí, yo soy la fortaleza. Amén.
Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Eso es lo que nos ha dado, la abundancia de la gracia y el don de justicia a través de Jesucristo. Ahora regresemos al pasaje base. ¿Qué nos dice? Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. La parte número 2 del mensaje es prisioneros de esperanza. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto? Cuando nos habla de esperanza, nos está hablando de fe, de creer, pero prisioneros de esperanza. Mire, Abraham era un prisionero de esperanza, porque él creyó a pesar de, dice, creyó de esperanza contra esperanza. Y eso es lo que nos llama el Señor a hacer, creer aún a pesar de las circunstancias adversas. Creer, aunque no parezca. ¿Y eso nos hace prisioneros? Sí, pero prisioneros de fe, prisioneros de creer, prisioneros en aquello que dice, sí, yo no me voy a mover porque yo sé lo que Él es. Y no voy a dejar que todas las circunstancias de alrededor me muevan, porque yo conozco a mi Dios. Yo sé cómo es Él. ¿Y cómo es Él? Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno. Así es Él. Fortaleza en el día de la angustia. Nos regresa al volveos a la fortaleza. Él es fortaleza en el día de la angustia. Cuando hay problemas, Él es tu fortaleza. Él te está diciendo, volveos a mí, aunque hayan problemas. Y conoce a los que en Él confían. Mire qué promesa más maravillosa la que hay en este pasaje. Que nos dice, Él es bueno. Nos dice, es nuestra fortaleza y Él nos conoce cuando confiamos en Él. O sea, nos está diciendo, volveos a mí, conoce quién soy. Yo soy tu esperanza y soy tu fortaleza. Amén. En Zacarías, el versículo anterior del que estamos estudiando es el 11, dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Y yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Él nos salvó de la prisión. Esas cisternas donde no hay agua, las usaban de prisión y metían a los presos en esa prisión. Y esa prisión tenía, dicen los estudiosos, tenía como fango abajo, como lodo aguoso. Y ahí metían a los presos. Imagínese usted esa sensación espantosa de estar en ese lugar, número 1, preso, o sea, sin esperanza de que nadie lo saque. Número 2, metido en un espacio chiquito, sin agua, porque esos pozos o fosos no tenían agua. Y abajo de sus pies esa tierra con lodo aguosa, que usted, me imagino, soñaría y que se pudiera partir y poder sacar el agua de ahí para beber un poco. Imagínese usted qué tortura, qué aflicción. Pues de esa aflicción, de esa tortura, de esos momentos difíciles, de esa cisterna donde no hay agua, Él te ha sacado. Y Él te dice, eres salvo de la prisión, del calabozo, de ese lugar donde hay miseria, angustia, dolor, desesperanza. ¿Y qué nos invita a hacer? Volvernos a la fortaleza, no a la prisión, sino a la fortaleza, ese lugar seguro. Y nos dice, prisioneros, no en ese foso o en esa cárcel donde hay angustia, dolor, tristeza, sino que a ese lugar donde hay lugares espaciosos, donde Él está, donde nos da seguridad. El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O Proverbios 18:10, Él es torre fuerte, es el nombre de Jehová. No es un lugar donde hay angustia, dolor, tristeza.
desesperanza sobre todo, sino que ese prisioneros de esperanza nos está diciendo justamente lo contrario. Nos está diciendo, no dejes que la prisión de la angustia, el dolor, la tristeza, las circunstancias, los problemas te metan en ese foso donde el cual yo te he sacado y salvado, sino que permite que mi gracia, mi amor, este llamado que te estoy haciendo, volveos a mí, te lleve a ser ese prisionero de esperanza. Cuando la gente dice es imposible, es desesperanza. Y Él te está diciendo, tú di, todo es posible, porque yo te doy esperanza. Prisioneros de la fe, prisioneros de la esperanza, porque Él es tu torre fuerte. Presos de esperanza. Eso es los que a pesar de las aflicciones se mantienen firmes. ¿Saben cuál es un ejemplo? Job. Aunque no a muchos nos gusta leer Job, ¿verdad? Porque hay un pedacito que dice un pedacito bueno, montón malo, y al final un versículo donde dice, se le fue restaurado todo. Pero toda la angustia, todo el dolor, toda la aflicción de en medio es terrible y eso no nos gusta. Pues es justo lo que el Señor te está diciendo hoy. Te invito a no vivir en ese espacio de angustia, dolor, tristeza, sino que volveos a mí, que yo soy tu fortaleza. He aquí, aunque Él me matare, dijo Job, en Él esperaré. En Él esperaré. ¿Por qué? Porque Él conocía quién era Dios. Él decía, no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor, yo estoy parado en la fortaleza. Y sí, wow, un golpe. Sí, otro golpe. Ay, me quedé sin hijos, sin dinero, sin nada. Enfermo, todo. Pero Él estaba parado firme porque sabía quién era su fortaleza. Y ahora estamos en otro pacto, ¿no es cierto? A través de la gracia y la misericordia de Dios y la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Amén. Otro pacto que el de Job. Pero de igual manera nos sirve Él de ejemplo. No se dejó que el enemigo que viene a robar, matar y destruir lo moviera. No lo dejó, se quedó firme en la fortaleza. Y la pregunta el día de hoy es, ¿cuántos grados, Señor, tengo que regresar para estar otra vez ahí parado en la fortaleza? ¿Cuántos grados, Señor? Si son 180, 180 serán. Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender. Sí estamos ahí, Señor, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío conservan la esperanza en Dios y guardan el pacto, no importa lo que pase. A comparación de aquellos donde su fortaleza no es Dios, que no hay esperanza. ¿Dónde está tu corazón? Y número 3, primero fue volveos. Número 2, prisioneros de esperanza. Y número 3, volveos otra vez. Porque ese volveos me llama a mí a que no solo tengo que ver hacia dónde me voy a volver, sino que me dice, ¿dónde estoy hoy? Me llama a tener una evaluación, me llama a hacer algo. No solo es saberlo, es hacer algo al respecto. Entonces debo de evaluar cómo está mi nivel de esperanza comparado a aquel momento en que recibí a Jesús por primera vez. ¿Cómo está el nivel de fe? ¿Cómo está el nivel de entrega, de pasión? ¿Cómo está el nivel de deseo de dar testimonio de Él a todos los que están a mi alrededor? ¿Cómo está mi pasión por buscarle a Él en la intimidad de la oración? ¿Cómo está mi pasión por conocerle a Él íntimamente a través de lo que Él nos dejó para que lo conociéramos? ¿Cómo está? Y analicemos nuestra vida de forma que podamos rectificar, de forma de que podamos responderle al Señor en lo que Él hoy nos está llamando a tener. Volveos a mí, dice el Señor. Volveos a esa fortaleza que soy
yo, retornar a Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. Yo quiero hacer 2 llamados. Primero, si hay alguien en medio nuestro que nunca le ha entregado su vida al Señor, que nunca ha tenido ese primer encuentro personal con Él, donde su vida fue transformada, donde la salvación vino a su ser. El día de hoy es tu día. Si tú quieres entregar tu corazón y todo tu ser al Señor y que Él venga a morar en ti, puedes levantar tu mano ahí donde tú estás. Un servidor se va a acercar a ti, pero necesitamos que levantes tu mano. Gracias, Jesús. Señor te dice, ven, te amo, te deseo, te anhelo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora todos los demás, es un llamado de parte del Señor. Volveos a la fortaleza, volveos a mí. Y si tú le dices, Señor, ¿cuántos grados? Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Si le dices al Señor, sí, quiero, Señor, encaminar mi vida, mis pasos a ti nuevamente para ser enamorado de ti como la primera vez. El día de hoy le invito a reentregar su vida una vez más. Así como le dice a su esposo, a su esposa, aquel que ama, le dice, te amo. El día de hoy le va a decir al Señor, Señor, te amo, como que fuera la primera vez. Le invito a que se ponga de pie y lo hagamos juntos. Él nos llama y nos dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que te restauraré el doble. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti. Como que fuese la primera vez, mi Dios, a entregarte, a reentregarte nuestra vida. Señor, oímos tu llamado, volveos a mí. Lo oímos, Señor, y respondemos como aquella novia deseosa de estar con su novio. Respondemos a tu llamado y decimos, Señor, volvemos a ti el día de hoy. Regresamos, Señor, a donde habíamos estado, en ese lugar de fe, de esperanza, de amor, de paz, de confianza. Señor, donde confiamos en ti plenamente, como el primer día, mi Dios. Padre, que nuestro corazón sea sanado de toda circunstancia que pudo alejarnos de confiar en ti, de toda trampa del enemigo, para no ver tu amor manifestado en nuestras vidas día con día, tu gracia y tu plenitud día con día. Que podamos ver, Señor, la obra en nuestras vidas cada minuto y darte a ti la honra, la gloria y la alabanza, porque te amamos con todo nuestro ser. Que querramos, Señor, compartir con todos este fuego de amor que nos consume. Oh Señor, te damos gracias porque recibimos ese llamado que tú nos haces el día de hoy de forma personal. Volveos a mí, dice el Señor, que yo sea tu fortaleza. Confía en mí porque mis palabras son sí y amén. Y todo lo que he dicho sobre tu vida es sí y amén. Confía en mí. Oh prisionero de esperanza. Oh sí, Señor, que nuestra vida sea guiada por la esperanza que tenemos de que tus palabras son sí y amén, y que lo que tú has dicho es sí y amén y se cumplirá. Gracias, Señor, porque confiamos en ti, confiamos en tu palabra y sabemos, mi Dios, que tú eres nuestro Dios. Y así como Jacob, no nos moveremos ni a la derecha ni a la izquierda, porque tú eres nuestro Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.